escuchar ahora al titular del CES. Asambleístas, miembros, funcionarios, colegas del CES, CEACES y CENESID aquí presentes, señor presidente del CEACES, señor secretario nacional de la CENESID. Han sido ya 7 años de aplicación de la LOES y creo que como Consejo de Educación Superior tenemos alguna experiencia que puede permitir la reforma, no la creación de una ley nueva, sino la reforma de la vigente, que tiene cosas bastante buenas. Y nos vamos a centrar en 9 puntos que son de acuerdo, no solo al interior del CES, sino también de acuerdo con las otras 2 entidades que rigen o dirigen el sistema de educación superior. El primer punto tiene que ver con cogobierno. En cogobierno actualmente se plantea la participación de los graduados en el cogobierno. La experiencia es que esta participación no es democrática, para decirlo de una forma que lo entendamos todos, es dedocrática, y no conviene que un estamento que no tiene una representación realmente democrática pueda participar en cogobierno. Sin embargo, consideramos que es importante que los graduados puedan participar en comités consultivos de vinculación con la sociedad, comités consultivos para redefinir el perfil de las carreras y de los programas, etcétera. El segundo punto tiene que ver con los requisitos para ser rector y rectora y se basan exclusivamente en la experiencia de estos años. Primero, el título, la ley dice actualmente que hay que tener título profesional y grado académico de doctor. Se genera un problema a veces por el registro del título profesional cuando este ha sido obtenido hace muchos años en el exterior. Lo importante es el registro del título de doctor y ese título de doctor debe estar registrado debidamente en la CENESID, que es lo que habilita a ese título para poder ejercer las actividades de docencia, investigación y de gestión universitaria. Lo ponemos de esta manera porque la práctica que se tenía antes era 2 listados. Un listado para poder tener mi título de doctor que me habilita a ser docente e investigador y no había listado, por lo tanto iba a cualquier universidad y como la ley decía que simplemente debo tener título de doctor, con cualquier título de doctor podía postularme a rector. Entonces aquí queremos, en base a esta experiencia, limpiar, ¿no es cierto?, lo ocurrido hasta ahora y asegurarnos que los títulos de doctores no sean títulos conseguidos de modo exprés, exclusivamente para acceder al rectorado o al vicerrectorado. También planteamos que el requisito de obras de relevancia y artículos, que actualmente es indeterminado y que lo hemos leído por estar en plural como al menos 2 obras de relevancia o artículos, se homologue con el requisito que tiene un profesor principal que consigue su doctorado y que puede pasar al escalafón nuevo, el escalafón de la LOES, que es 6 obras o artículos de relevancia, 2 de los cuales deben haber sido publicados o realizados durante los últimos 5 años. Y finalmente una corrección de forma que no es menor. Actualmente la ley habla de que se necesita experiencia docente, pero ¿qué pasa con los investigadores, no? Entonces estamos colocando que debe ser experiencia docente y o de investigación de al menos 5 años. Tercer punto tiene que ver con la designación de las autoridades académicas y la designación y los nombres que deben tener esas autoridades. Bueno, es una reforma al actual artículo 53. Lo que planteamos es que las autoridades académicas sean designados, se mantenga el mecanismo de designación, porque los decanos son algo así como el brazo ejecutor administrativo académico del rector en las distintas facultades. Por lo tanto, creemos que debe seguirse salvaguardando la gobernanza, la gobernabilidad de rectores y rectoras a través del mecanismo de los decanos designados. Pedimos además, aunque hablé de decanos yo mismo, que ya no sigamos hablando de decanos y subdecanos, pues hay múltiples definiciones de acuerdo a la universidad o escuela politécnica, y hablamos de autoridades académicas como aquellas que se encuentran en 2 niveles jerárquicos subsiguientes
al cargo de vicerrector. ¿Por qué razón? Porque hay decanos, hay subdecanos, vicedecanos, directores de área, directores de colegios, ¿sí? Hay distintas denominaciones y estas tienen que ser respetadas. Cuarto, ¿cómo participan estas autoridades en el cogobierno? Consideramos indispensable que estas autoridades designadas se encuentren en el cogobierno. Lo que creemos que efectivamente debe ser revisado y ha sido materia de regulación desde el Consejo de Educación Superior es que en ningún caso estas autoridades designadas puedan hacer una mayoría dentro del cogobierno. Por lo tanto, proponemos que la presencia de estas autoridades, en el caso que la Universidad o Escuela Politécnica decide que se encuentran en el cogobierno en uso de su autonomía responsable, en el caso de que ellos se encuentren con voz y voto en el cogobierno, nunca pueden tener un porcentaje superior al de los docentes electos para cogobierno a través del mecanismo de elección universal. Siguiente punto es el tema de la paridad de género e igualdad de oportunidades. Nosotros hemos tenido experiencias muy buenas en el sistema de educación superior, hay datos que no viene al caso traerlos acá, un incremento de la presencia de mujeres en los cargos de dirección. Sin embargo, la ley tiene un vacío o una incorrección en nuestro entendimiento, puesto que la paridad, alternancia y equidad de género es un principio constitucional. Sin embargo, la ley, en su artículo 56, permite que las autoridades sean electas también a través del mecanismo de votación unipersonal. En nuestra opinión, eso no asegura la paridad de género. La única forma de asegurar paridad, alternancia y equidad es a través de listas o binomios. Por lo tanto, proponemos que toda elección de rector, rectora, vicerrector, vicerrectora y de representantes de todos los estamentos anteriores al cogobierno se realice a través de listas para asegurar el tema de la alternancia, equidad y paridad. Siguiente punto, un cambio de nombre. Se habla actualmente en la ley de una unidad de bienestar estudiantil. En realidad, lo que las instituciones de educación superior requieren es una unidad de bienestar universitario que beneficie por igual no solo a los estudiantes, sino también a los demás estamentos como los profesores, los trabajadores y eventualmente inclusive familiares de algunos de estos estamentos. El resto del articulado se puede mantener exactamente igual. En relación a los mismos derechos, proponemos, con base en la experiencia que hemos tenido, que las sanciones cuando se violan de manera grave derechos de estamentos universitarios o cuando se incumple también de manera grave normas establecidas en la Constitución, la LOES o los reglamentos del CES, la sanción, que actualmente puede ser de hasta 90 días, pueda llegar hasta 180 días. Evidentemente que como Consejo de Educación Superior tenemos que garantizar el debido proceso, garantizar todos los espacios para que no se convierta esto en un mecanismo de intimidación a quienes reciban estas sanciones, pero por la experiencia hemos visto que hay casos en los cuales los 60 días, resultan absolutamente insuficientes. En penúltimo lugar, tenemos el tema de las intervenciones. La mayor parte de las intervenciones hemos podido trabajar alineados con las autoridades. En otros casos ha habido una especie de resistencia civil. Proponemos, por lo tanto, que se modifique el artículo 197 de la LOES, que dice actualmente que las máximas autoridades no pueden ser suspendidas en sus cargos. Proponemos que la intervención pueda suspender temporalmente las funciones de las autoridades previa la autorización del Pleno del CES. Y obviamente que el presidente de esta comisión siga con el requisito de cumplir los mismos requerimientos para ser rector de una universidad o escuela politécnica. Y finalmente, los derechos de los docentes del escalafón previo a la LOES. ¿Qué pasa con los profesores que en 2 días más cumplen los 7 años que da la ley para obtener el título de doctor, equivalente a PhD, que no lo han obtenido y que son profesores titulares principales? De alguna forma, nuestro Consejo resolvió esto. Yo sé que en términos jurídicos no es muy ortodoxo, resolvió este tema hace 2 años, cuando generamos la categoría de profesor o investigador titular principal del escalafón previo. Es decir,
considerar que habían profesores titulares principales que se regían por un escalafón que no es el de la LOES. Eso nos permite preservar los derechos de estos profesores. La propuesta consensuada, conjuntamente con las otras dos entidades, es alargar la vigencia, el plazo para la obtención del título de doctor, en el caso de los profesores titulares principales, a 11 años, es decir, 4 años más a partir de la presente, y que en cualquier momento, incumplido ese plazo, todos esos profesores principales pasan a formar parte de la planta de escalafón previo en los términos y condiciones establecidos por el SES, que obviamente asegura la calidad. Fuera de esto, mantenemos nuestra convicción de que los rectores y rectoras y los vicerrectores y vicerrectoras de carácter académico deben contar con título doctoral equivalente a PhD, obtenido en una de las mejores universidades del mundo. Siempre se ha argumentado que el rector lo que hace es administrar, grave error. Un rector no administra, un rector gestiona, planifica, y por lo tanto la experiencia del doctorado, sobre todo cuando este doctorado es internacional, aporta con elementos que no los tiene, con el respeto de los colegas, un administrador de empresas que conoce la lógica de funcionamiento de una empresa, pero no de una universidad. Muchas gracias. Gracias al señor secretario y a los señores presidentes.